Hola, mi nombre es Víctor Gastelum y el día de hoy hablaremos sobre astrología hermética. En este caso estaremos iniciando en realidad un curso de astrología hermética. Hablaremos de todos los signos en particular y daremos prácticas correspondientes relacionadas con ese signo. Mi nombre es Merly Villatoro y en este curso que estamos iniciando el día de hoy, y es la primera plática, en cada uno de las pláticas que vamos a dar, vamos a ir hablando de cada uno de los signos para realizar las prácticas correspondientes. Hacemos la aclaración que estamos o vamos a estudiar astrología hermética, porque hay otros tipos de astrología. Vamos a ver a cuál otra nos estamos refiriendo y por qué elegimos esta de astrología hermética. Entonces, les recomendamos seguirnos para que vayan viendo cada uno de los signos y vayan identificando las características. Obviamente la astrología hermética no es de predicción, es más enfocada al desarrollo interior o al desarrollo íntimo. Exactamente, tenemos dos clases de astrología y vamos a diferenciarlas de la astronomía. La astrología es el arte de interpretar la configuración y ubicación relativa de los astros y sus constelaciones con fines adivinatorios, psicológicos o simplemente como una forma de hallar patrones útiles dentro de la realidad. La astrología no es considerada una ciencia, sino un arte de interpretación o adivinación. El término proviene del griego astron, estrella, y logos, discurso. Se trata pues de una práctica milenaria compartida o utilizada por muchas civilizaciones. Eso estamos hablando de la astrología, que siempre se ha utilizado, se utiliza actualmente y se utilizará. Y la astronomía es diferente, eso ya es una disciplina científica que estudia los astros. Esto es con la observación de los astros, la observación de los fenómenos celestes que hacen los científicos para darnos a conocer, ¿verdad?, cómo se mueven, a qué distancia están y todo lo relacionado con los astros, pero hablando de lo que ellos pueden observar físicamente. La astrología va más allá porque habla más bien de las influencias que las masas planetarias tienen sobre cada uno de los habitantes de la Tierra. La astrología se remonta a la antigüedad, a los inicios de la raza humana. Siempre se ha utilizado, siempre nuestros antepasados de la antigüedad siempre usaron la astrología como un arte de adivinación o de predicción de nuestro destino. Ellos observaban a los astros. Pensamos por un momento por ejemplo, los mayas tenían su observatorio maya. Se dedicaron a observar estos astros y los usaban para ellos realizar ciertas actividades durante el año de acuerdo a la posición de los astros. Es decir, ellos sabían que tenían influencia sobre nosotros. Así que la astrología es una sabiduría milenaria que corresponde al inicio de la humanidad. De tal manera que las antiquísimas escuelas, por ejemplo, de medicina, estudiaban lo que es la astrología. Era, diríamos, una materia más que aprender, porque la utilizaban también para diagnosticar las enfermedades. Sabiendo el signo zodiacal de la persona, sabían las influencias planetarias que tenían y sabían identificar cuáles son los órganos más débiles, más vulnerables de cada una de las personas. Y con esto quiero decir que se apoyaban de la astrología para diagnosticar las enfermedades.
Entonces, en la medicina, estoy hablando de la antigüedad, se apoyaban pues en la astrología para curar las enfermedades. Ahora bien, existen dos clases de astrología. Una que se conoce como astrología numérica y la otra, la que mencionamos nosotros, la astrología hermética. La astrología numérica requiere extensos estudios para su aprendizaje, porque se calculan los cuadrantes, las oposiciones de los astros, la fecha de nacimiento. Todo el mundo, por ejemplo, ha oído de la carta astral, donde se hacen infinidad de cálculos. De hecho, hay programas ya de computadora que se usan para ello. Así que esa es la astrología numérica, es la astrología de la predicción. De tal manera que los cálculos que se realizan están basados en el momento que la persona nace, es decir, tomando en cuenta la fecha, el año, la fecha, la hora, todos los datos para determinar la posición de los astros cuando la persona nace. O sea, qué influencia estaba recibiendo en ese instante, en ese momento. Es tanto así que se puede calcular matemáticamente que ya existen, bueno, ya hace muchos años que existen los programas de astrología, programas de computadora, que alimentando ese programa con los datos personales, es decir, relacionados pues con aquella persona que ha nacido en determinada fecha, se van metiendo los datos y automáticamente la computadora ayuda a realizar esos cálculos y arroja lo que se llama la carta astral. Esa se puede imprimir o interpretar directamente para determinar el destino, porque hay un destino predeterminado cuando la persona nace. Obviamente no es algo que nosotros debemos de seguir exactamente como está, ¿verdad? Porque somos conciencia y el infinito tiene conciencia también. Sin embargo, hay una predestinación y allí la carta astral se ve reflejada. Pero hoy no estamos hablando de astrología numérica. Estamos hablando o vamos a hablar de astrología hermética. Y esta es diferente. No se utiliza para la predicción precisamente, sino vamos a ver el enfoque que es más relacionado con el desarrollo interior o el desarrollo espiritual. Hitler, por ejemplo, usaba la astrología numérica para dirigir sus ataques bélicos, para saber a qué horas sería más posibilidad de éxito realizar un ataque bélico. Así que usaba la astrología numérica para eso. Sin embargo, pues, nosotros nos separamos de esa forma de estudio. Como hemos dicho, no vamos a estudiar astrología numérica, sino más bien astrología hermética. Porque según la astrología numérica, nosotros somos como seres indefensos ante los signos del zodiaco, ante la influencia de los signos zodiacales. Sin embargo, la astrología hermética nos enseña a cómo liberarnos de esas influencias para poder modificar nuestro destino. Sí, nos enseña a manipular, ¿verdad?, la influencia esa astrológica y poder independizarnos de ella. Nosotros conocemos esa astrología que nos enseña precisamente eso, cómo independizarnos, cómo ese destino predestinado que ya traemos al nacer puede ser modificado voluntariamente, porque tenemos el libre albedrío, tenemos una predestinación, pero podemos cambiarlo con la astrología hermética. Podemos nosotros realizar ciertas prácticas que nos permiten pues ser el arquitecto de nuestro propio destino. Y tenemos esta grandísima oportunidad gracias a esta maravillosa enseñanza. La astrología hermética es para brindarnos una ayuda eficaz a todos los que aspiramos al verdadero conocimiento práctico. La astrología hermética se usa precisamente para lograr un desarrollo interior de nuestra propia conciencia y de nuestras facultades, es decir, para iniciar ese camino de la autorrealización íntima del ser. Así que
estamos deseosos de poder brindar esa ayuda eficaz utilizando la astrología hermética. Obviamente, como decía al principio, está basada en las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, que nos va enseñando poco a poco cómo podemos nosotros desarrollar nuestras facultades que nos permitan y no ser una persona mecánica, ¿verdad? Sino independizarnos de toda esa influencia, de toda esa mecanicidad de los astros. Este curso entonces va destinado a las personas que aspiran a un conocimiento de orden superior y a un perfeccionamiento interno mediante una disciplina detallada, ¿no?, minuciosa, que nos orientará positivamente. Bien, entonces como vemos, es una disciplina, la astrología hermética es una disciplina que debidamente aplicada nos transforma radicalmente. Podemos nosotros realizar todas las prácticas relacionadas a cada uno de los signos, pero la que más nos va a ayudar es la que corresponde con el signo de nosotros, o sea, de cada uno, ¿verdad? Así pues que tenemos esa oportunidad de cambiar, de modificar aquello que ya tenemos como que algo que nos va a suceder, gracias a que podemos utilizar leyes superiores que nos permiten trascender todo aquello que pudiera sucedernos, como por ejemplo en la carta astral podemos identificar las cuadraturas que son su influencia nefasta. No necesariamente tenemos que pasar por esas desgracias marcadas así, porque influyendo o más bien manejando las fuerzas que provienen de los astros, podemos hacer cambios profundos en lo que es nuestra persona. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ese tipo de astrología está más enfocada hacia el desarrollo de nuestra conciencia, el desarrollo de nuestro espíritu. En la época caldea egipcia, es decir, en el esplendor de la cultura egipcia, cuando se hablaba de maestros, se señalaba las estrellas, se apuntaba a las estrellas, al infinito. Cuando se hablaba de maestro, en este caso, ¿qué es un maestro? Ahora, hoy en día, pues, decimos maestros al señor de la primaria, al señor de la secundaria, ¿no?, que enseña matemáticas, biología. Se les llama maestros. Sin embargo, en el sentido más amplio de la palabra o en el sentido hermético, un maestro solamente es aquel que ya ha despertado conciencia, que ha desarrollado, que ha logrado la autorrealización íntima del ser, o sea, que se ha desarrollado internamente totalmente. Ese es un verdadero maestro, maestro de sabiduría, no un maestro de biología o de matemáticas, no un maestro de secundaria, sino un maestro de sabiduría, de conciencia despierta, que conoce los destinos de la humanidad, que conoce de dónde viene, qué hace aquí, para dónde va. Un maestro despierto. Ese es el verdadero maestro, al que nos referimos aquí, a ese concepto, ¿no?, de maestro. Por eso se decía, cuando se hablaba de un maestro, se señalaba a las estrellas, porque en aquella época los seres humanos teníamos esa facultad de percibir en los astros a esos genios siderales, a esos maestros de sabiduría, a esos maestros de conciencia despierta. Y no solamente se podían ver, sino que se podía conversar con ellos. Estamos hablando de otra época, cuando los seres humanos tenían más facultades, tenían desarrolladas sus facultades que le permitían tener esa relación con los maestros o regentes de los diferentes planetas. Entonces, estos seres de conciencia más elevada
tenían esa comunicación con los humanos y les permitían entonces saber su destino por anticipado, pero no por medio de adivinación, sino por una experiencia mística directa, porque se relacionaban con esos maestros de conciencia despierta. Estamos hablando de los genios siderales de cada uno de las masas planetarias que influyen decididamente en la vida humana. Y esto es el fundamento de la astrología hermética. Los genios siderales, tener comunicación con ellos. Ese es el fundamento de esta astrología. Y en eso se fundamenta este curso de astrología. Es por medio entonces de este curso de astrología hermética que nosotros vamos a recobrar esa herencia perdida. ¿Cuál herencia? Es esa precisamente de la que hemos hablado, el poder ver a esos genios siderales, a esos maestros de conciencia despierta y poder conversar con ellos. Esa es nuestra herencia perdida. Uh-huh. Con estas enseñanzas se obtiene el desarrollo de los poderes del maestro interno. O sea, se obtiene la verdadera sabiduría. Y estas sabemos que no se encuentran en los libros. Los libros solo son una referencia que nosotros podemos tomar en cuenta, pero la verdadera sabiduría tenemos que recibirla directamente, o sea, de labios a oídos, directamente de los maestros. Y esto solo lo podemos lograr conectándonos directamente con nuestro corazón. Recordemos que cada masa planetaria tiene su centro corazón y nosotros también. De tal manera que mediante nuestro corazón, entendiendo ese lenguaje de la intuición, podemos comunicarnos con maestros de conciencia despierta y, hablando de astrología hermética, con los regentes de cada uno de los planetas que influyen a los signos zodiacales, que son los que componen. Cada signo está influenciado por ciertas constelaciones y todo eso pues determinan la personalidad o el destino de los seres humanos, pero como decía, si nosotros obtenemos esa sabiduría directamente, sabemos guiar o aprendemos a guiar nuestra vida en forma correcta. El Yogi Sivananda nos dice, ¿no? Gran Yogi Sivananda, gran maestro, nos dice que la verdadera sabiduría está en nuestro corazón. Y es lo mismo que nos dice el maestro Samael Aun Weor aquí, que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, sino dentro de nuestro corazón. ¿Por qué razón coinciden? Porque los dos son maestros de sabiduría. Entonces tenemos que distinguir entre esas dos clases de sabiduría. La sabiduría o el conocimiento de nuestra mente y el conocimiento que nos da nuestro corazón. Son diferentes. La una proviene del razonamiento, de las deducciones lógicas, de leer libros, y con esto no queremos decir que leer libros sea malo, ¿no? O sea, sino al contrario, debemos de leer. Necesitamos tener erudición, necesitamos conocer, para eso es necesario leer, pero esa no es, lo que sí debemos tener en cuenta es que esa no es la auténtica sabiduría. La sabiduría del corazón es la verdadera, y esa la tienen los iniciados auténticos. La sabiduría del intelecto es para los que se contentan con teorías, con simplemente leer teorías. Pero la sabiduría del corazón va más allá. Como decíamos, son de los iniciados. Entonces son dos tipos de sabiduría. Una, la que nos llega por medio de la deducción, el análisis, ¿verdad? Y la otra, la que nos llega por medio de la intuición. La una la produce el intelecto y la otra el maestro interno. La una es humana y la otra es divina. La sabiduría del intelecto robustece nuestra mente, pero nuestra mente es mente materia, es mente sensual.
¿Por qué decimos esto? Porque se apoya en los datos que les aporta la vista, el olfato, el gusto, el tacto, los 5 sentidos de percepción externa, y esos 5 sentidos nos informan acerca del mundo material. Por eso decimos que es una mente materia o una mente material, sensual, donde encontramos nosotros la guarida del deseo. Por ello la sabiduría del intelecto va relacionada con ese deseo y nos conduce precisamente por lo mismo al error, porque quiere resolver todo por sí misma sin tener en cuenta la voz del corazón. Así es, la sabiduría del intelecto vemos que la produce la mente, su fuente de información, los 5 sentidos que le aportan toda esa información, y esta información que a nosotros nos llega por medio de estos sentidos, pues la mente tiene capacidad de analizarlo, de seleccionarlo, y todo esto nos lleva a producir un deseo, ¿verdad? Y queda nada más allí con aspectos meramente físicos tridimensionales. Ahí es como la mente deduce, ¿verdad? Toda esa información, la analiza y saca sus propias conclusiones, pero normalmente son erradas, porque se requiere algo más que el análisis intelectual, porque no todo es intelecto y no todo es materia. Hay algo más que es interno y que es energía, y esto solo lo podemos comprender mediante otro tipo de información y de comunicación, que es a través de los poderes internos, y uno de ellos es precisamente la intuición. Y solo mediante la intuición podemos entender ese lenguaje de los grandes maestros, porque de nada serviría que estos grandes maestros quisieran darnos esa enseñanza si nosotros no la comprendemos ni la podemos recibir, porque no tenemos desarrollada la intuición. Y ahí pues la necesidad de desarrollar esos poderes internos para tener esa comunicación con los maestros de conciencia despierta. El maestro interno no necesita razonar. Por eso se dice el maestro interno no razona. Y esto parecería una defecio, ¿no?, para los seres humanos que estamos acostumbrados a razonar. Porque ¿cómo dice? Necesitamos razonar para resolver las cosas, para pensar que vamos bien, que hacemos las cosas bien. Hay que razonar, hay que pensar. Sin embargo, el maestro interno no necesita pensar y no necesita razonar. ¿Pero por qué? Porque el maestro interno todo lo sabe. Si nosotros lo supiéramos todo, ya no sería necesaria la razón. Por eso se dice que la acción del maestro interno es sí, sí, sí. El maestro interno es Dios, nuestro Dios interior. Ese es nuestro maestro interno. Es Dios, la parte de Dios dentro de nosotros. Así que, en otras palabras, podría decir Dios no razona, porque sabe. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo prevé. Y no necesita usar el método intelectual de la mente, de la razón, para resolver. Así es. Por eso nosotros decimos, cuando tenemos algún problema, decimos, lo voy a pensar, lo voy a razonar. Nos damos ese tiempo porque no sabemos, ¿verdad? Y necesitamos analizar, necesitamos razonar, necesitamos estudiar todos esos datos que tenemos para sacar una conclusión. Pero nuestro Dios interior profundo todo lo sabe. No necesita pensar. Nosotros sí, pero Él no, porque Él es sí, sí, sí. Entonces todo lo sabe. No necesita ese tiempo para analizar, para comprender. La intuición, pues ya sabemos, es del corazón, y esta nos abre la sala de la sabiduría. Por eso la necesidad de desarrollar estas facultades, para que a través de la intuición podamos guiar nuestra vida, porque normalmente, o más bien diríamos actualmente, nos dirigimos por el intelecto, y por eso cometemos muchos errores, porque no llegamos a ese lenguaje de la intuición. Ahora,
muchas veces sentimos esa corazonada o ese intuito. Y el siguiente paso es obedecer la intuición, o sea, hacer la voluntad del ser, porque muchas veces cometemos errores y decimos, lo sabía, yo presentía, sí, pero una cosa es presentir y otra cosa obedecer ese presentimiento, o sea, ponernos a voluntad del ser, pero primero es la intuición, ¿no? Y segundo, la obediencia a esa intuición. Y todo esto, toda esta sensibilidad la podemos adquirir mediante estos ejercicios o estas prácticas de la astrología hermética. Nos va a convertir en personas más sensitivas y nos va a permitir tener esa comunicación no solo con nuestro propio ser, sino también con aquellos que dirigen las masas planetarias y que ejercen influencia, porque cada uno de estos seres dirigen ciertos rayos que nos conectan con ellos y nosotros podemos transformar completamente nuestra vida. Obviamente la estamos recibiendo ahora, pero somos como, ¿cómo diríamos? Influenciados mecánicamente. Entonces nos llega lo positivo, pero también nos llega lo negativo. Y si estamos más inclinados a la negatividad, pues somos más propensos a meternos en más mecanicidad. Y recuerden que entre más mecanicidad hay más automatismo y más dolor. Lo importante sería independizarnos de las fuerzas mecánicas de la naturaleza y de esas influencias que provienen de las masas planetarias. Así es un proceso, ¿no? Esto de la razón y de la intuición. Son etapas evolutivas en el ser humano, en la humanidad. Primeramente se dice que el ser humano era instintivo. Ahora llegó a la época de la razón, donde se volvió ya razonativo. Sin embargo, un escalón superior se encuentra en la intuición, es decir, que la humanidad debe pasar a ese escalón superior, el de la intuición. Así que en un futuro se va a abandonar esto de la razón para convertirnos en una humanidad intuitiva. Entonces operaremos ya como seres de una conciencia superior en función, pues, de nuestro Dios interior profundo. Sí, sabemos que la era de la razón se inició con Aristóteles. Ahora termina porque la razón es solo un estado de transición histórica entre el instinto y la intuición. Como ya se dijo, primero el hombre fue instintivo, luego fue razonativo y ahora en esta era que estamos viviendo debe ser intuitivo. Sí, así es la función divina. Debemos dejar ya todo el aspecto intelectual que nos ha llevado al fracaso, por eso tantas guerras y tantas dificultades, y transformarnos en seres intuitivos para vibrar de acuerdo a la época evolutiva de la humanidad. O sea, la época que estamos viviendo nos exige ser intuitivos. Vamos ahora al basamento de la astrología hermética. El núcleo sideral, el núcleo estelar de cualquier planeta, de cualquier estrella. En cada núcleo hay un templo corazón, al igual que nosotros, porque lo exterior es lo interior, lo infinitamente grande es igual a lo infinitamente pequeño. También en nuestro centro, en nuestro corazón, se encuentra un templo, al igual que en cualquier planeta. Y dentro de ese templo se encuentra un dios sideral, un regente, un genio, que es el que comanda o dirige a ese planeta, al igual que con nosotros. Nuestro vehículo físico es comandado o dirigido por ese ser interior que llevamos dentro. Así es. Cada uno de estos planetas tiene su centro corazón, que es la morada sagrada
de un genio sideral. Y así tenemos que todo lo infinito es un sistema de corazones. Y por ello la astrología hermética viene a ser la religión de la luz y del corazón. Cada uno de nuestros planetas tiene su rector sideral. Y vemos que hay 7 planetas específicos que se relacionan pues directamente con nosotros y que nos influyen directamente. Entonces debemos tener esa capacidad de relacionarnos con esos seres que son los que dirigen cada uno de los templos del centro corazón de esas masas planetarias. Por eso se habla que cada planeta tiene su regente o su rector. En este caso vamos a ver los 7 planetas principales y sus rectores. Porque dentro de la astrología hermética se consideran nada más 7 planetas. Inclusive la luna, que es un satélite, se considera un planeta. Dentro de la astrología, ¿no? También el Sol. Y también el Sol se considera un planeta, es el astro rey. Pero dentro de la astrología hermética, para estos fines, son planetas y tienen influencias sobre nosotros. Por ejemplo, Gabriel es el rector de la luna. Y este rector de la luna dirige pues los procesos de la concepción y fecundación en nosotros, aquí en este planeta Tierra. Tiene mucha relación con el agua, influye directamente sobre el agua y sobre la imaginación. El siguiente, Rafael, que es el rector de Mercurio. Mercurio es un planeta que dirige la sabiduría. Rafael entonces es diríamos, el dios de la sabiduría, ¿verdad? Rafael también es un maestro de la medicina universal. Y esto pues es maravilloso que nosotros pudiésemos tener esa clave de podernos relacionar con estos grandes maestros. Uriel es el rector de Venus y Venus es el planeta del amor. Normalmente se representa a Uriel como Cupido, porque es el que flecha los corazones humanos para que sintamos amor por el sexo opuesto. El siguiente es Michael y es el regente del Sol. El Sol es el que mantiene el equilibrio dentro de nuestro sistema solar, ¿verdad? Y esto pues está regido por Michael. Samael es el rector de Marte. Marte es el planeta de la fuerza espiritual y también el planeta de la guerra. Es de por sí pues, belicoso. Tenemos entonces a Sachariel, que es el rector de Júpiter. Júpiter, como sabemos, es el titán de nuestro sistema solar. Es el planeta más grande de nuestro sistema. Por eso es conocido también como el padre de todos los dioses. En el caso de Marte, ¿ves? Habíamos mencionado el planeta de la guerra, pero esa guerra es la guerra contra la maldad. No es guerra como la que se ve aquí en nuestro planeta Tierra, entre los malos van matando a los buenos, no. Es una guerra contra el mal, contra los demonios, contra los ángeles, contra los demonios, porque los ángeles tienen que estar en lucha contra los demonios, tienen que vencerlos. La lucha eterna contra el mal. Es la lucha eterna del bien y del mal. Ese es el planeta Marte, el planeta de la guerra, pero esa guerra divina, ¿no? Para vencer a las tinieblas, para vencer al mal. Y Orifiel es el rector de Saturno. Saturno pues es el planeta que nos lleva, es el planeta de la muerte. Dirige los conceptos, así como la luna pues, nos trae, porque dirige la concepción y la fecundación. Saturno es lo opuesto, es el planeta que nos lleva, que es el planeta que dirige pues, los procesos de la muerte. Sí, es el rayo de la muerte. Así que estos son los 7 ángeles que se han disputado toda la historia de la humanidad. De hecho, se les ha dado una época a cada uno de ellos para dirigir los procesos de la humanidad. Sí, cada uno de ellos dirige una raza, una subraza, ¿verdad? Y también una raza. Y pues el proceso de la humanidad está dividido en épocas y tienen sus regentes. Y cada uno de estos regentes pues son estos
7 que hemos comentado. Recordemos que hay 7 razas con sus 7 subrazas cada una, y obviamente estos ángeles siempre han intervenido, intervienen e interverán, porque son los regentes del universo. Siempre han estado con nosotros para dirigir nuestros procesos espirituales, nuestros procesos evolutivos. En la Biblia se menciona a estos 7 ángeles o 7 rectores, 7 genios, como los 7 espíritus ante el trono del Cordero. Y son precisamente, dijéramos, los ministros y los rectores de nuestra evolución cósmica en este sistema solar. Bien, sabemos que todo tiene un eje central. Sabemos que todo tiene que toda rueda tiene su centro, ¿no? Y en el caso de nuestro planeta, de nuestro sistema, es el Sol, ¿sí? El centro, ¿verdad? Alrededor de él giran todos nuestros planetas y recibimos las influencias de 7 planetas principales que son los que ya hemos mencionado. Entonces, ese Sol central es la base de todo movimiento. Es, diríamos, el Sol, el corazón de nuestro sistema solar. Y como nosotros somos una réplica del universo, también tenemos nuestro centro de gravitación, que es nuestro propio corazón. Así que estamos muy relacionados con nuestro sistema, y por eso, nuestro sistema solar, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir en armonía con él. Estos 7 planetas, además de que tienen sus rectores, también producen, al girar alrededor del Sol, en su órbita, tienen un sonido. Como hemos dicho, todo movimiento es coexistencial al sonido y viceversa, ¿no? Así que este sonido es en realidad el sonido del Creador, el sonido del universo, es el verbo de Dios, es el que sostiene el universo en su marcha, y a su vez ese sonido es el verbo de nuestro Creador, es la música de las esferas. Uh-huh. El sistema, entonces, este sistema solar, viene a ser el cuerpo celeste de un gran ser, que es el logos de nuestro sistema, y este es inefable, es eterno, ¿verdad? Así que nuestro sistema solar es maravilloso, y vemos que tenemos esa necesidad, ¿verdad?, de vivir con armonía con todo lo que existe. Y esto, hablando de astrología hermética, con los planetas que nos influyen directamente. El sistema solar entonces viene a ser como el cuerpo físico de un gran ser. Es decir, cada planeta en sí mismo es el cuerpo físico de un rector sideral, pero en su conjunto todo el sistema solar es el cuerpo físico de un gran ser, a lo que llamamos nosotros el Logos o Dios. Eso es lo que es el sistema solar, el cuerpo físico, o sea, la masa, la parte física material en el cual pues se influye Dios o domina Dios, o rige Dios al sistema solar. El sistema solar, visto desde lejos, hablando de nuestro sistema solar, ¿verdad?, parece un hombre caminando a través del inefable infinito. O sea, si pudiésemos nosotros separarnos, ¿verdad?, de nuestro sistema solar, lo veríamos así, como un gran ser iluminado que viaja a través del infinito. Y las masas se dominan por el centro, por eso es que los regentes siderales están en el centro de cada estrella, en el centro de cada planeta, porque todo se domina desde el centro, desde el templo corazón que existe en cada planeta. De hecho, nuestro planeta Tierra tiene a su genio sideral, que no lo hemos mencionado aquí porque no se considera como un planeta de la astrología hermética, pero este planeta Tierra tiene a su templo corazón. Y ya muchos autores han dicho que nuestra Tierra es hueca por dentro. Es decir, que hay una parte por donde se dice que se entra por el polo norte, y que se puede ver que está iluminada por dentro, que hay un sol interior dentro del planeta Tierra y que hay un templo en el interior de nuestro planeta.
cuyo regente o genio sideral de este planeta es Melquisedec. Y de hecho también lo menciona la Biblia, ¿no? A este gran ser Melquisedec. Bien, sabemos que a la masa solamente se le puede dominar desde el centro. Y el centro de toda masa es el espíritu, ¿verdad? Por ello afirmamos que los auténticos rectores o gobernadores del infinito son estos señores, ¿no? Estos regentes siderales que viven en el centro de cada estrella, de cada galaxia, y son los que también dirigen nuestros propios destinos humanos. Así es como trabajan, ¿no? Esto es lo que hay que entender en esto, precisamente en eso se basa la astrología hermética, en que todo está gobernado por seres inteligentes, por principios divinos, por fuerzas siderales, y estas fuerzas no son ciegas, son, como hemos dicho, dioses de conciencia despierta, o maestros en el más amplio sentido de la palabra. Sí, las fuerzas siderales, pues decimos que se mueven conscientemente, o sea, no son fuerzas ciegas. Estas fuerzas son precisamente los rayos de los genios planetarios, y estos señores pueden modificar todos los acontecimientos humanos, aunque el horóscopo esté lleno de cuadraturas y oposiciones nefastas, puede ser modificado porque la influencia de estos seres, si nosotros nos conectamos con ellos, pues podemos cambiar completamente nuestro destino. Y esa es la finalidad de que no dejarnos vivir la vida en forma solamente mecánica, sino hacerse conscientes y vivir en conciencia con todo el universo. Y esto incluye esos rayos de los genios planetarios que influyen cada uno de los signos zodiacales. Así que la astrología numérica no es exacta, porque uno puede modificar el destino usando la astrología hermética, obviamente. Por lo tanto, para ser un verdadero astrólogo y que uno pueda predecir bien el futuro, en realidad de verdad se necesita ser teurgo. Teurgo es aquel que practica la teurgia, ¿no? Así como cuando se dice el mago es el que practica la magia, ¿no? Entonces, ¿qué es la teurgia? Viene de dos raíces, ¿no? Una que es teo, que significa Dios, y la otra ergón, que significa obra, o sea, obra divina. Entonces, teurgo es aquel que practica esa teurgia, esa obra divina, y consiste precisamente la teurgia en saber invocar a estos genios siderales, a estos genios divinos, a estos seres, a estos maestros de conciencia despierta. Eso es la teurgia, es invocar, por ejemplo, al ángel Michael, por ejemplo, invocarlo, materializarlo y poder platicar con él y hacer nuestros negocios, ¿no?, con esos genios siderales para predecir los destinos. Esto es mucho más exacto, como podemos ver, que una astrología de cálculos matemáticos o numéricos. Un ejemplo claro de esto es Jamblico, que el gran teurgo. Él invocaba a los genios planetarios y los materializaba en el mundo físico para conversar con ellos por medio de estas materializaciones. Lograba hacer prodigios y maravillas en el mundo físico. Pero estamos hablando de que existen dos tipos de magia, ¿verdad? Y esto de invocar a los ángeles se relaciona con la magia hermética. Sí, existe la magia natural, ¿no?, y la magia hermética. Y la teurgia es parte de la magia hermética, o magia sideral, magia divina, ¿no?, de invocar, de saber invocar a los seres divinos, a los ángeles, a los arcángeles, para platicar con ellos y para obtener favores a cambio, ¿no? Esa es la magia hermética. Así es. Entonces hablábamos de que existen dos tipos de magia, ¿verdad? La magia hermética y la magia natural. La magia hermética, como ya sabemos, es conocer las fórmulas para invocar a los ángeles, a los arcángeles y a los seres divinos. Y la magia natural, como su nombre lo dice, es ejercer esa influencia nosotros hacia la naturaleza.
También pues es muy cierto que la naturaleza es un gran laboratorio alquimista donde existen esencias y se combinan acontecimientos de toda índole. Y tener esa capacidad de poder influir, por ejemplo, en los elementos de la naturaleza, como es el fuego, el agua, el aire, que me falta la tierra, ¿verdad? Influir en esos elementos y en los elementales, eso es magia natural. Pero tratándose de astrología hermética, estamos hablando de una magia hermética. Sí, bueno, ¿y qué es magia, no? Nos vamos al diccionario y nos va a decir la que practica el mago. Y vamos y buscamos qué es un mago. Dice el que practica la magia. Entonces nos quedamos igual. Bueno, la magia es el conocimiento, el arte, ¿no? O el conocimiento de las leyes divinas para poder influir sobre la naturaleza. Eso es lo que se denomina magia. Conocimiento de las leyes divinas para poder influir sobre la naturaleza. No es algo así como oscuro, ¿no? O negro, ¿no? Son funciones naturales, son funciones divinas que algunas veces pues algunos sectas pues las han denominado como algo oscuro. Sin embargo, la magia es que todo tiene su polo negativo y positivo, como lo tiene el sol, como lo tienen los signos zodiacales. Sí, también la magia, los signos zodiacales tienen aspectos negativos y aspectos positivos. Si nosotros, por ejemplo, nos tornamos como personas negativas, pues obviamente toda la influencia negativa del signo nos vamos a polarizar como personas negativas. Por eso dicen que hay magia verde, magia azul y magia negra, ¿no? Bueno, en realidad solo existen dos clases de magia, la magia blanca y la magia negra. La magia blanca es la que hemos definido aquí, el conocimiento de las leyes divinas para poder influir sobre la naturaleza, pero sin transgredir la ley. En cambio, la magia negra es lo mismo, pero transgrede la ley, transgrede las leyes divinas. Conocimiento de esas leyes de la naturaleza para influir sobre la naturaleza, pero transgrediendo la ley, eso es magia negra. Entonces la magia blanca es la que nosotros estamos haciendo alusión a. Esa es la magia hermética, o sea, sin transgredir la ley. Si la ley lo permite, si la ley divina lo permite, se puede hacer. Si la ley divina no lo permite, no se debe de hacer, no se puede hacer. Esa es la magia blanca, auténtica. ¿no? Auténtica, la magia hermética. En las escuelas de instrucción interna, o sea, las escuelas herméticas, ¿no? De aquí tenemos otra palabra, hermético o hermetismo, ¿no? Viene de Hermes, que es un iniciado egipcio, el cual... De ahí se acuña esta palabra porque todo lo mantenía en secreto, así que hermético significa que está en secreto, que está oculto. Por eso cuando se habla de escuelas herméticas son escuelas que están ocultas, que todas sus enseñanzas solo son para unos cuantos privilegiados. Pues en esas escuelas herméticas de instrucción interna tenemos dos leyes de oro, que dice, una de ellas dice, al león de la ley se le combate con la balanza. ¿Y la siguiente dice, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, lava la ley inferior. Esto es, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Una ley inferior sería la venganza, que si nosotros nos dejamos llevar por venganza, buscamos venganza, nos cae el peso de la ley, hacemos la vida más difícil. Pero si nosotros aplicamos en vez de la venganza el perdón, pues trascendemos nuestro destino, trascendemos esos aspectos negativos que pudieron haber sucedido y ya no nos suceden, porque estamos lavando con una ley superior esa ley inferior. Y eso son reglas de oro de todas las grandes escuelas de instrucción hermética. Como ya se dijo, hermético es que no es público ni es para todo, ¿sí? O como cuando nos adquirimos un
un contenedor hermético, ¿eh? Quiere decir que una vez que lo cierras, ya no sale nada ni entra nada, ¿no? Y así es el conocimiento, ¿verdad? Son conocimientos puros que están resguardados y solamente son para aquellos que tienen cierta dignidad, diríamos, para poderlos recibir. O sea, se tienen que tener ciertas características morales para tener derecho a recibir estas enseñanzas. Pero bueno, todos podemos observar lo que la ley nos marca y hacernos dignos, porque en verdad las puertas están cerradas, pero se pueden abrir para aquellos pues que cumplan la ley. La comprensión de estas dos reglas de oro nos permite a nosotros trabajar con la ley, trabajar con el destino. Ya ven que le decíamos que la astrología nos tiene predestinados unos acontecimientos. Entonces la utilización o comprensión de esas dos reglas de oro nos permiten a nosotros trascender nuestro destino, modificarlo, porque al león de la ley se le combate con la balanza. Es decir, la ley del karma, nos referimos, ¿no? La ley del karma. La ley del karma es la ley del destino. O sea, según el karma, nosotros ya traemos un destino predestinado, ¿no? Un destino que va a suceder, porque ese es nuestro karma. Sin embargo, se puede modificar el karma combatiéndolo con la ley de la balanza. Y también, pues, con leyes superiores. Trascendiendo la ley. Eso significa que por medio de estas reglas de oro podemos eliminar el karma y triunfar en la vida. Podemos nosotros, aplicando estas reglas de oro, podemos trascender todo aquello que ya está destinado para nosotros. Así vamos poco a poco cambiando completamente aquello que pudiera salir, por ejemplo, en nuestra carta astral y decir, bueno, según tu destino, según tu karma, obviamente, que la ley del karma es la ley del destino, tienes que pasar por esto y esto otro evento. Pero como quiera que no son mecánicas, son conscientes, tenemos la oportunidad de trascenderlas gracias a que están regidas por la sabiduría y también por la misericordia. Entonces, gracias a la misericordia, tenemos acceso a poder cambiar nuestro destino. Así que este curso de astrología hermética es para convertirnos en teurgos, es decir, en seres que podamos invocar a los ángeles, arcángeles, a nuestra vida, a nuestro hogar, y desarrollar de esta manera las facultades que tenemos adormecidas para aprendernos a comunicar con ellos, para aprender a hablar con ellos y de esta manera usar esas fuerzas divinales de estos ángeles, arcángeles a nuestro favor. De esta manera vamos a aprender cómo invocar y materializar en el mundo físico a los dioses planetarios para conversar con ellos, para poder trabajar nuestro destino. Este arte secreto de triunfar en la vida, podemos aprender estas fórmulas para cambiar totalmente lo que ya teníamos pues predestinados. Entonces este curso es maravilloso porque tendremos la oportunidad de realizar las prácticas correspondientes a cada signo. No los vamos a dar uno tras otro, sino más bien los vamos a dar de acuerdo al signo que esté en función, ¿verdad? La constelación que esté influyendo en el momento. Y así vamos a ir practicando cada uno de las prácticas correspondientes a cada signo. Bueno, los planetas evolucionan y progresan dentro de la conciencia. Igual nosotros evolucionamos, progresamos de acuerdo a nuestro desarrollo de nuestra conciencia. Así también son los planetas.
Y lo mismo los templos siderales evolucionan dentro del zodiaco de acuerdo a la conciencia. Es decir, todos estos trabajos son en forma consciente. Todo tiene conciencia. Así que, así como existe la conciencia universal, así también existe la conciencia particular, individual. Y de tal manera que si nosotros trabajamos con nuestra conciencia, podemos relacionarnos también con la conciencia del universo y hacernos conscientes de todo lo que existe. Y vivir en un mundo de conciencia es vivir en un mundo de felicidad, porque la conciencia activa no nos permite transgredir la ley. Y cuando nosotros trabajamos de acuerdo con la ley, transformamos nuestra vida en una vida llena de armonía y felicidad. Por lo tanto, hay que aprender el centelleo de las estrellas, manejándolos, ¿no?, para curarnos a sí mismos o para curar a los demás. Esto es lo que nos enseña la astrología hermética. Aprender a trabajar pues, con los templos siderales de cada estrella, de cada constelación, de cada planeta. Aprender a trabajar pues, con esos seres divinos, con esas fuerzas divinales que existen en todo el universo. Eso es la astrología hermética o la magia hermética que está contenida en este curso de astrología hermética. Imaginen ustedes lo maravilloso que es o que sería que nosotros pudiéramos levantar la vista hacia el cielo y poder interpretar los signos que ahí se presentan. Es decir, podernos comunicar intuitivamente con esos seres divinales, poder saber realmente qué es el mensaje que nos están brindando. En este momento nosotros podemos levantar el cielo y ver que centellean las estrellas, nos comunican algo, pero sabemos interpretar esa comunicación. Eso es lo que tratamos pues de resolver con esto del curso de astrología hermética. De tal manera que esta es solo la introducción y es la primera plática, pero nos faltan 12 más y estaremos dando una por mes para realizar los 12 meses en los 12 signos zodiacales. Así que atentos, porque vamos a dejar una práctica por mes y al final del año veremos los resultados. Obviamente, si nosotros nos dedicamos a realizar estas prácticas, no nos quedará más remedio que activar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia. Pero necesitamos ser tenaces, responsables y pacientes sobre todo, porque en esto se necesita mucha paciencia. Solo aquellos que tienen esa serenidad, esa paciencia, ese amor por el trabajo y por el trabajo mismo, sin esperar o sin ambicionar esos poderes, nos llegan por la voluntad divina. No debemos forzar nada, debemos más bien fluir con el ritmo armónico de todo el universo, ¿no? Y eso lo podemos lograr trabajando sobre sí mismo. Y lo primero es desarrollar la intuición. Quien pueda conversar con los ángeles o los genios estelares ya no necesitará de horóscopos, ¿verdad? Ya no necesitará de cartas astrales ni nada por el estilo, porque podrá consultar directamente con estos ángeles y podrá predestinar, pero por conversación directa, ¿sí?, por intuición, porque hemos dicho que toda esta conversación con los seres divinos no se da con la razón, no se da con el intelecto. Si nosotros usamos la razón con ellos, no nos vamos a entender, ni ellos a nosotros, bueno, que ellos sí nos entenderán a nosotros, pero las respuestas que nos van a dar ellos serán de forma intuitiva, con otro lenguaje. Si nosotros no tenemos intuición, no podremos entenderles. Así que necesitamos de la intuición, por eso la mencionamos hace unos momentos atrás, que la sabiduría del corazón es la que importa. Sí. Este desarrollo de facultades nos llevará también al desarrollo de la clarividencia. El clarividente, al observar fijamente una estrella, ve cómo
ella se abre en arco y entonces el vidente se sumerge dentro del aura de la estrella para vivir por anticipado todos los acontecimientos que le aguardan a esta humanidad. Esto es lo que se llama astrología auténtica o astrología hermética. Entonces, con paciencia vamos a ir estudiando cada uno de estos signos y sobre todo recomendamos realizar las prácticas. Vamos a ir mencionándolas, ¿no? Sí, estamos sentando las bases de la astrología hermética. ¿En qué se fundamenta? En esto, ¿no? En el arte de conversar con las estrellas, es decir, con los genios siderales de cada estrella, mediante la intuición. Hemos sentado pues, las bases de esto para ya entonces entrar en materia de las influencias, ¿no? De planetarias y por qué existen esas influencias. De tal manera que vamos a tener en el futuro una nueva progenie de astrólogos iluminados de una nueva era, los paladines de Acuario, porque ya estamos en la era de Acuario y pronto resurgirá una nueva raza, una nueva cultura, una nueva civilización. Y en esta nueva civilización ya no habrá horóscopos de aritmética, ¿no? Horóscopos que no tengamos que hacer cálculos, porque ya la humanidad se podrá comunicar con estos ángeles, con estos rectores siderales. Entonces la invitación es vivir de acuerdo con la época que estamos viviendo, vibrar de acuerdo a la era que estamos viviendo para desarrollar entonces la intuición. Recordemos que la época de la razón ya pasó, la época del instinto ya pasó, de la razón también. Ahora estamos en la era de la intuición. Si queremos desarrollarnos en armonía con el universo, necesitamos esa facultad y la necesitamos urgentemente. Ir al interior de nosotros mismos y hacer que nuestra propia luz brille sobre la faz de la tierra para así formar parte de esa nueva era que se avecina, o más bien que ya estamos en ella, pero falta ese resplandor, esa iluminación, ¿verdad? Y comienza con nuestra propia intuición. Y así veremos pues que ya no necesitamos de los horóscopos, como decía el maestro de Samael, los horóscopos de feria. Ahora conversamos con los dioses directamente para saber el destino de los hombres, el destino de los mundos. Y está ahí a la vista de nosotros, pero no la comprendemos porque hay que desarrollar esa facultad. De hecho, los genios siderales son los rectores, como hemos dicho, de esta humanidad. No solamente nos gobernaron en tiempos antiguos, sino todavía nos siguen gobernando y en futuros años se dejará sentir más su influencia. Así que la nueva raza será la nueva humanidad pues será una humanidad que pueda conversar con estos genios siderales. Avanzará pues para formar una nueva civilización y una nueva cultura, una nueva raza, una nueva progenie de astrólogos verdaderos, de seres iluminados, despiertos, que tenga conversación directa con los dioses siderales. De esto es lo que hemos sentado aquí, las bases de esa verdadera astrología hermética. Hemos llegado pues, al fin de este tema. Esperamos que sea benéfico para todos ustedes, que haya servido, que sirva bastante, porque realmente nos podrá transformar a todos nosotros en esta nueva raza que se avecina, en esta nueva era. Bien, pues hemos llegado al final. Se despide de ustedes Merly Villatoro y nos vemos en nuestra próxima conferencia, nuestra próxima plática. Hasta la próxima.